Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Corina y Esteban Hernández. Si usted necesita hacer un logo para su empresa, para un evento, para su institución o para promocionar algo en específico, les recomendamos que contacte a los expertos, a los que saben el tema, Impresos Factory. Ellos son los que diseñaron el logo de Contrapoder. Ahí tienen el número de teléfono en pantalla, también tienen la página en la que los puede contactar. Y bueno, damos fe de que son personas responsables, que son profesionales, porque los conocemos. No solamente le hicieron el logo a este programa, como ya dije, sino que además son los que le hacen el logo a todos los eventos de la organización VEPEX. Bueno, llega como siempre la parte de la entrevista en este segundo segmento y vamos a estar conversando con Oliver Pérez. Él es miembro fundador de la coalición Derecha Ciudadana y de hecho fue al que se le ocurrió esta idea de organizar esto, y además fue la persona que buscó a los primeros contactos para poder conformar esta coalición. Buenas noches, Oliver. Buenas noches, Oliver, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Colina? ¿Cómo le va? Muy bien. Todo bien. Bueno, vamos a empezar, como siempre digo, con la pregunta fácil para romper un poco el hielo. Yo quiero que nos expliques a nosotros en la audiencia cómo fue, no que nos expliques tanto qué es Derecha Ciudadana, porque ya tuvimos acá una persona que nos lo explicó, pero cómo fue que a Oliver Pérez se le ocurrió, la idea, ¿no?, de aglutinar y de, digamos, conformar un equipo que incluyera conservadores, a libertarios, basado en los tres principios de Derecha Ciudadana, que son libre mercado, gobiernos limitados y se me fue ahorita el otro. Son propiedad privada. Y propiedad privada, exacto, muy importante, ¿no? Imagínate eso. Y siendo yo miembro, ¿no? Se le olvidó qué patético, qué patético. Valor. Chévere. Muy importante. Bueno, ¿cómo se te ocurrió primero esta idea? Y en segundo lugar, ¿qué requisitos fueron los que tú utilizaste para llamar a las primeras personas, pues, que conformaron esta alianza? Bueno, yo creo que en Venezuela, después digamos, de la barbarie que hemos vivido con el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el mismo socialismo del siglo XX con unos elementos incorporados culturales bien importantes, que eso te lo voy a nombrar más adelante, que es el caso de Chile. Pero básicamente es ver que hay diferentes grupos, es decir, que comulgamos con las mismas ideas, pero que andamos dispersos. Yo creo que comulgamos esencialmente en que necesitamos articular una nueva oposición y que sea reconocida, buscar ya un reconocimiento por parte de la opinión pública de una alternativa a la oposición oficial que tiene el régimen durante los últimos 20 años, que sabemos nosotros que ha sido ineficaz en la lucha contra el socialismo. Entonces, bueno, esta derecha, como todas las derechas en el mundo, pero yo hablo de que debe articularse principalmente en base a los principios del libre mercado en lo económico, o sea, una economía totalmente laissez-faire. Como segundo ingrediente, un componente cultural que lo agregan los conservadores y un tercer elemento que es el tercer elemento nacionalista. Entonces, esta derecha, esta gran coalición de derecha, para mí, tomando algunas ideas de Nicolás Márquez, él escribió un artículo muy brillante que se llama Fundar la Nueva Derecha, y él decía que esa nueva derecha debería tener estos tres elementos, estos tres componentes: un elemento en lo económico totalmente laissez-faire, otro elemento en lo cultural netamente conservador, en lo social, pues, y en cuanto al digamos, político, algo de nacionalismo, ¿no? Pero el nacionalismo que no es estatista, igual con el conservadurismo, que con eso hay que tener cuidado. La nueva derecha obviamente tiene un componente nacionalista y obviamente tiene un componente del conservadurismo, pero son las alas del conservadurismo que no comulgan con el estatismo, porque sabemos que hay algún conservadurismo, que es lo que llaman los neocones, que son muy estatistas, y también hay elementos nacionalistas que son muy afines a lo que es el estatismo. Y ahí surgió esa idea de todos esos grupos que están dispersos. Fue muy difícil. A través de muchos años nosotros tuvimos un grupo de personas como 3 o 4 años tratando de hacer una coalición única, una organización única, y fue muy difícil porque de verdad que hay muchas ideas, aunque hay muchas ideas en común, hay muchos puntos de desencuentro. Sí. Entonces, una de las formas que yo decía, bueno, en vez de agruparnos todos en un mismo movimiento, ¿por qué no hacemos un movimiento de movimientos? Es decir, que cada movimiento conserve en esencia lo que es y siga defendiendo lo que defiende, pero para fines de esta coalición que pongamos sobre la mesa única y exclusivamente aquello en lo que tenemos acuerdo, aquello en lo que comulgamos. De ahí básicamente nace eso. Inmediatamente contactamos a la gente de Rumbo Libertad, después por otro lado se contactó a la gente de Disobey, por ahí está la gente, un grupo importante del oriente del país, que es la Organización por la Democracia Liberal, la OEDL, y
yo tuve aquí en Chile una reunión con Nelson, Ramírez. Nelson Ramírez, del grupo, del movimiento político Orden, ¿no? Y es un movimiento nacionalista interesante. Yo he visto la evolución de Orden en el sentido de que ellos buscaron un acercamiento tanto con Disobey como con el movimiento libertario venezolano, y eso habla mucho de que es el momento de agruparnos en un solo frente para poder nosotros ganar influencia dentro de la opinión pública y que la gente comience a reconocernos a nosotros como la verdadera oposición, porque realmente en Venezuela oposición política no hay. Ok, Ahora, una pregunta, ¿en dónde han tenido más éxito, de acuerdo a tu criterio, en cuanto a aglutinar y a seguidores? ¿Dentro de Venezuela o fuera de Venezuela? Yo creo que fuera de Venezuela es donde más se está articulando este movimiento. Y yo lo veo positivo porque la idea también es que cada persona perteneciente a derecha ciudadana dentro de su país busque las conexiones con los diferentes grupos políticos que vayan dándole ese reconocimiento como tal cual como lo ha hecho la gente de Rumbo Libertad en Brasil, ¿no? Que ellos han inteligentemente conseguido, han logrado el reconocimiento de ciertos sectores políticos, tanto de los grupos políticos de Brasil como algunos de acá de Chile también, como una oposición verdadera, ¿no? Como esa oposición verdadera a la que estamos hablando. Y a eso, ese era un punto que quería tocar, Oliver, porque estás hablando de la legitimidad, cosa que me parece totalmente válida y necesaria. Pero bueno, ¿cómo se consigue eso? Porque en el caso de Bolsonaro, bueno, Bolsonaro es un presidente, digamos, de derecha, que entiende la naturaleza socialista de la oposición y quizás por eso le abrió las puertas a otras alternativas. Pero ¿cómo haces con esos gobiernos, por ejemplo, guabinosos de Duque, el mismo Sebastián Piñera, los otros gobiernos de la región o incluso el mismo gobierno de Donald Trump que no le abre las puertas a todo el mundo? ¿Cómo logramos nosotros conseguir esa legitimidad? Bueno, yo pienso que en principio, en vez de buscar un acercamiento directamente con esos gobiernos que de repente son esas derechas medios tibias, ¿no? Que siguen viendo en Capriles un liderazgo, que siguen viendo en esta oposición oficialista, PSUV, ellos ven la única oposición política al régimen. Quizás buscar acercamientos con los partidos políticos, con los partidos políticos de los países donde nosotros estamos, aunque no sean gobierno. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Partido Republicano de José Antonio Kast, que es lo más cercano a lo de Bolsonaro. Está también Renovación Nacional, que es un partido también de derecha, y está una organización con la que yo estoy tratando de contactarme ya, Teresa Marinovi, que es de una organización, una fundación que se llama Nuevamente, que es una organización así muy parecida en principios y en espíritu a lo que es Derecha Ciudadana. Ya yo contacté a una persona cercana a su círculo de trabajo y creo que en no sé, 2 o 3 semanas estaríamos teniendo una reunión. Lo interesante ahí es dentro de, cuando no se puede hacer directamente con el partido de gobierno o con el gobierno en sí, con los que están haciendo gobierno, bueno, tratar de hacerlo con los partidos que aunque no son gobiernos, son organizaciones políticas afines a nuestras ideas. Yo diría que ese sería un primer paso, ¿no? Claro. De hecho, si tú te das cuenta, el Rumbo Libertad en Brasil hizo contacto con el partido de Jair Bolsonaro antes de que fuera presidente de la República, antes de que fuera gobierno. Ellos mucho antes ya se reunían con ellos, muchos antes se dieron a conocer, muchos antes ya le habían dado a conocer la situación a todo el partido y en especial al liderazgo del partido de Jair Bolsonaro, cuál era la situación de la oposición en Venezuela. Y ahí vemos nosotros al hijo de Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, declarando lo que declara de la oposición venezolana. Bueno, que él sabe por la información que le han transmitido y él puede también sacar sus conclusiones por la posición que ellos colocan frente a todo lo que está pasando en Venezuela, de que hay una oposición que obviamente es afín al régimen, es una oposición a la medida del régimen. Claro, obviamente esa descripción ya está en el tapete y todo el mundo está viendo que la oposición en Venezuela forma parte o colabora con el régimen, pero, por ejemplo, cuando hablamos de las plataformas, de esa coalición de derecha, ¿cómo hace para obtener la legitimidad? Porque, vamos a estar claros, en Venezuela, nos guste o no, esa Asamblea Nacional fue elegida por el pueblo y lamentablemente a nivel internacional quienes tienen, en este caso, la autoridad y el reconocimiento de la Asamblea Nacional. O sea, ¿cómo hace Oliver Pérez o cómo hace Esteban Hernández para decir, bueno, yo soy la verdadera oposición? Mira,
Yo estuve leyendo, a mí me ha gustado mucho el caso de la caída del comunismo tanto en Polonia como en la antigua Checoslovaquia. En la antigua Checoslovaquia con el Foro Cívico y en Polonia con el Sindicato Solidaridad. Esos fueron organizaciones civiles, básicamente muy parecido a lo que queremos hacer con Derecha Ciudadana. El Foro Cívico fue un gran movimiento de movimientos, ¿no? No era un movimiento homogéneo. Recordemos que en el Foro Cívico de la antigua Checoslovaquia convivían Václav Klaus, que era digamos, el hombre de derecha liberal de línea dura, y Václav Havel, que era un tipo medio progre, así izquierdista, que estaba, digamos, un socialdemócrata, porque era un escritor, un literato, ¿no? Y eso es muy común en el mundo artístico. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos durante 10 años se convirtieron en lo que se llamó una oposición a la sombra, que es lo que pienso yo, y esto lo tomé yo como ejemplo de ellos. Lo primero para articular una organización política es la militancia, ¿no? Lamentablemente nosotros nos damos cuenta como la mayoría del venezolano, que no solamente sigue a esta oposición, sigue ideas socialistas. Claro. O sea, sigue creyendo y sigue viendo el problema en Chávez, y pensaban que cuando Chávez se muriera, muerto el perro, se acababa la rabia, pero resulta que no, porque un perro rabioso, si antes de morir se murió otro perro, bueno, que un gentío infectado con la rabia, ¿no? Y ahí vemos que el sistema que está en Venezuela prácticamente es una monarquía hereditaria. Muere Chávez y le deja la herencia a Nicolás Maduro, muere Fidel Castro en Cuba y le deja la herencia al hermano, y ahora tienen a Díaz-Canel enfrente. Ya es un sistema que no depende básicamente de un liderazgo, sino que puede ser transmitido el poder, ¿no? Entonces, para mí, la parte de institucionalizarnos, ya de legalizarnos, yo, aunque sé que es la parte más dura, y ahorita no habría una respuesta para eso, porque eso significaría asumir que nosotros nos iríamos a inscribir como organización política dentro, o sea, o con el CNE que existe actualmente, algo que es totalmente inútil, porque sabemos que ese CNE está controlado por la misma tiranía. Entonces, en principio, tomar como ejemplo lo que hicieron estas dos organizaciones, tanto el Sindicato Solidaridad como lo hizo el Foro Cívico en Polonia en su momento, en Checoslovaquia en su momento, de articular una oposición a la sombra que no es escondida, no es a la sombra, ¿no? Sino, digamos, que es un partido político que no es, digamos, legalmente está reconocido como una organización política, pero ese es el último paso, es como un emprendimiento, ¿no? Cuando tú tienes un emprendimiento, en principio, ya cuando tú registras la compañía, porque ya tú facturaste, ya tú tienes clientes, ya tú literalmente casi que vives de tu emprendimiento. Por lo menos ese fue el caso de mi emprendimiento en Venezuela. Ya cuando yo fui al registro mercantil a colocarle nombre y a mandar a hacer la factura, era porque ya el negocio tenía rato existiendo. Entonces, más o menos esto. Nada hacemos ahorita con conseguir un reconocimiento como oposición oficialmente y que nos reconozca todo el mundo si no tenemos la militancia. Y yo creo que esa es la parte más importante de conquistar, porque, como te repito, la mayoría del venezolano está adoctrinado dentro del socialismo. Recordemos que el socialismo no llegó con Chávez. Venezuela, claro, pero es que, Oliver, a eso es que voy. Porque ¿qué pasa ahorita? Juan Guaidó no tiene la capacidad de convocar porque la gente le perdió la confianza. Obviamente la gente no le hace caso. María Corina está allí, no sabemos qué va a hacer, da 3, 4 declaraciones, pero al final no termina de convocar. Entonces vemos que nadie llena ese vacío. O sea, obviamente, si la oposición no está haciendo su trabajo, alguien tiene que llenar ese vacío. Están llamadas estas organizaciones dentro y fuera de Venezuela, sobre todo dentro, a tratar de llenar este vacío, haciendo convocatoria, tratando de movilizar a la gente, o van a seguir entonces nada más con la parte, que es lo que yo veo que hacen todas las organizaciones, y entiendo que buscan la manera de captar adeptos, pero al final nunca tratan de medir ese nivel, cuántos seguidores tienen. Claro. Bueno, mira, realmente yo sí he visto a la gente, por ejemplo, de Isobel haciendo un trabajo fuerte de activismo en calle, ¿no? Obviamente tenemos una realidad. Estos grupos, o por lo menos esta coalición y estos grupos por sí solos, ni siquiera en medio de la coalición tenemos la capacidad de hacer esa convocatoria ahorita, en este momento, pero no quiere decir que el trabajo de calle no se está haciendo mucho activismo en campo. Es cuestión de esperar que esto dé frutos. No está fácil, porque recordemos que la mayoría, así como estoy yo, está Esteban, estamos fuera del país, y no es lo mismo estar fuera del país que estar adentro, ¿no?
Entonces yo creo que hay que estar bien claro cuál es el objetivo y la misión que tenemos los que estamos afuera y lo que podemos hacer mientras estemos afuera, y cuál es el objetivo y la misión de los que están adentro, ¿no? Correcto. Los que están adentro obviamente están un poquito más limitados, o sea, están un poquito más limitados en cuanto a la opinión. Yo aquí puedo opinar lo que sea, yo estoy fuera de Venezuela, a mí nadie me va a venir a buscar y me va a meter preso. Obviamente, dentro de Venezuela es mucho más difícil hacer algún tipo de declaraciones a las que hacemos aquí. Yo vi a Pedro Pedrosa en el programa de Jaime Bailey, y obviamente Pedro, a pesar de que tuvo una intervención muy buena, muy firme, porque Pedro es una persona de muchas convicciones, hay cosas que él se reservó que no puede decir abiertamente porque él todavía vive en Venezuela. Entonces es jugar con esas limitantes y estar conscientes de que las tenemos. En este momento, obviamente no tenemos esa capacidad de convocatoria, pero que tú me preguntes a mí si la aspiración es llenar ese vacío, yo te respondo que obviamente que sí, y estamos trabajando en función de eso. Y ese tiene que ser el objetivo. Ahora bien, Oliver, para finalizar, que se nos está acabando el tiempo, tú publicaste, vamos a ver si producción los puede colocar en pantalla, unos tweets que me parecieron bastante interesantes y conociendo, digamos, una realidad histórica que puede ser preocupante como puede ayudar, y quiero saber tu opinión al respecto. Fíjate, tú colocas, la diferencia entre China y Rusia con la caída del comunismo es que los primeros se concentraron en realizar reformas económicas, mientras que los segundos hicieron reformas políticas. Hay otro tuit, a ver si lo tienen disponible, que este me parece más importante. Dice, en una lista de prioridades para la mayoría de la gente, la economía ocupa el primer lugar, lo político es secundario. Si Maduro realiza unas reformas económicas pro mercado al estilo de Deng Xiaoping, se muere siendo presidente, tan lamentable como cierto. En primer lugar, ¿por qué dices eso? Porque aseguras que si hace esas reformas se muere siendo presidente. Y en segundo lugar, ¿no sería mejor incluso para la ciudadanía que esas reformas las lleven a cabo, sea quien sea? Yo no creo. Fíjate tú lo que pasa. En el 78 China se embarcó en unas reformas y se concentró en reformas económicas, ¿no? Correcto. Mientras que una década o unos años más tarde, este señor Mikhail Gorbachev se concentró, fueron unas reformas políticas más que económicas. Y ahí vimos que mientras este señor Gorbachev se concentró en las reformas políticas, se le vino abajo el sistema, se cayó el edificio de la Unión Soviética, y posteriormente fue que Rusia entró en unas reformas económicas que pensaron los chinos y lo hicieron muy bien. Ellos dijeron, bueno, el poder político mediante el partido único es lo que ha sido y lo que nos garantiza a nosotros mantenernos en el poder. Eso no lo vamos a reformar. Ellos no fueron por reformas políticas, sino económicas. Entonces, haciendo reformas económicas, apaciguaron los ánimos de la gente de seguir pidiendo cambios políticos, ¿no? Con la masacre de Tiananmen, que es el hecho, yo digo, histórico más visible, aplacaron a toda la oposición que pedía cambios políticos, como se pedían en la Unión Soviética, y con las reformas económicas el pueblo de a pie, la persona que estaba pasando hambre, dejó de pasar hambre, digamos que salió de un estado de miseria, superaron el estado de miseria, y una vez superado este estado de miseria, la gente literalmente, para mí, perdió el ánimo de las reformas políticas, y ahí vemos los resultados. El edificio de la Unión Soviética se vino abajo un 2x3, mientras que en la China comunista o en la China de hoy sigue gobernando un solo partido, sigue hegemonizando el poder político, aun cuando económicamente ellos no son liberales. Eso hay que aclararlo, eso es una economía, eso es un capitalismo de Estado. Un mercantilismo. Un mercantilismo. ¿Qué pasa? Mira, hay que leer con atención lo que está pasando. Yo leí un artículo donde dicen que muchas empresas productoras en Venezuela se están yendo, y no solamente que se van, sino que dejan todas las plantas que tienen ahí y las venden a unos precios irrisorios. No nos caigamos a mentiras. ¿Quiénes van a comprar esas plantas? ¿Quiénes pueden comprar esas plantas? Los enchufados. Los enchufados, los que tienen dólares, los que han vivido del erario público todos estos años. Exacto. Entonces, por otro lado, hablan de que la exportación de camarones, de la industria de los camarones, en Venezuela estamos exportando camarones hacia Japón, según lo que leí en ese artículo, y a otros países de Europa. Los países normalmente exportan cuando tienen la demanda de su mercado interno satisfecha, pero ese no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es que lo que tú produces ahí, el precio es tan excesivo para el venezolano común que no lo puede comprar. Claro. Entonces esa producción que están haciendo la están sacando afuera, pero ojo, la están sacando afuera con una mano de obra de esclavo, porque ¿cuánto gana un venezolano? Claro. ¿Cuánto cuesta producir eso? En todos los términos, porque tienes gasolina subsidiada, servicios eléctricos subsidiados, sueldos por los pisos.
y sueldos por los pisos, mano de obra esclava. Entonces tú produces a un precio muy bajo y puedes exportar a un buen precio, y eso le permite al Estado captar dólares. Entonces, pareciera, porque Maduro hace más o menos en el 2018, a principios del 2018, él asomó la posibilidad de hacer lo que llamaba unas zonas productivas, que no es otra cosa que una especie de modelo de zonas especiales donde no rijan, no estén leyes tan rígidas como las que imperan a nivel nacional, a nivel de impuestos, a nivel de regulaciones, a nivel de permisología, a nivel de laborales, porque las leyes laborales en Venezuela son muy duras y no permiten el empleo. Entonces vemos que primero hay una dolarización de facto, o sea, básicamente la economía toda está dolarizada, y él asoma la posibilidad de que no ve con malos ojos la dolarización de la economía. Por otro lado, vemos a la Cava diciendo que la gente debería pagar los servicios y que servicios como la electricidad deberían de ser privatizados. Sí, no, y está hablando, sí, ese discurso se está, digamos, popularizando dentro de su misma fila. Y yo pienso que es por lo que estás diciendo. Yo realmente estoy de acuerdo, pero sencillamente quería que lo explicaras un poco, porque es un tema bastante detallado. Oliver, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo y se nos pasó. Te digo que te dejamos seguir de largo porque está bastante interesante, pero bueno, ya en alguna otra oportunidad podremos seguir tratando estos temas que a mi juicio fueron bastante interesantes y los tocaste con mucho detalle. Entonces, bueno, muchas gracias por haber participado, Oliver. Muchas gracias, Oliver, y de todas maneras yo creo que a futuro Nicolás Maduro no va a poder hacer ninguna reforma económica. Eso será una materia para que discutamos en un próximo programa. Muy interesantes los puntos de vista de Oliver Pérez. Creo que es un trabajo que hay que hacer dentro y fuera de Venezuela. Hay que seguir avanzando en ese sentido, de forma tal de construir una oposición que tenga la capacidad de enfrentar de la forma correcta al régimen dentro y fuera del país. Y lo más importante, tenga capacidad para la toma del poder. Porque de nada sirve estar en la oposición si no tiene como fin último tomar el poder para hacer las cosas de la forma correcta. Muchas gracias, Oliver. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esta ha sido la entrevista del día de hoy con Oliver Pérez de Derecha Ciudadana, una coalición que ha sido formada claramente para conformar y para estructurar a todos aquellos que tienen un pensamiento de derecha. Les recuerdo que deben suscribirse a Factores de Poder, deben ver las membresías para tener los beneficios de poder ver los videos sin ningún tipo de publicidad, poder tener los contenidos mucho más temprano que los tienen el resto de los suscriptores, poder inclusive tener acceso a los conversatorios que se van a hacer. Así que los invito a que se suscriban y a que revisen qué tipo de membresía les conviene. Esto fue todo por hoy. Buenas noches. Ya nos vemos mañana nuevamente a la misma hora por acá en Contrapoder 3.0, aquí en Factores de Poder, el canal de la juventud y este programa, el programa de la derecha. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.